Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Bienvenidos a este momento de reflexión bíblica que nos tomamos en la programación de la Voz Evangélica de América. Bienvenidos a todos aquellos que a través de la transmisión del 1570 AM están siguiendo nuestra programación. Bienvenidos también a aquellos que a través de nuestra aplicación Radio Bea AM, que usted la puede descargar solicitándola a nuestro WhatsApp con la palabra app, también nos siguen en esta transmisión. Hoy, una vez más, le invito a que pueda escuchar todo este mensaje, esta reflexión. Estoy seguro que Dios nos va a bendecir, porque cuando hay un deseo de escuchar a Dios, no importa quién está detrás del mensaje, si se está hablando de Dios y se honra a Dios, como lo hacemos acá en Radio Bea, seguramente Dios nos bendecirá. Gracias por estarnos acompañando en este tiempo devocional. Hoy quiero que abordemos un pasaje bíblico en 3 referencias distintas que hay. Y voy a empezar leyéndoles lo que segundo libro de Samuel, capítulo número 6, nos narra. Voy a partir de ahí llamando su atención, si tiene su Biblia, y si no, explicándole lo que yo tengo frente a mis ojos al compartir esto. En el capítulo 6 existen 2 títulos o 2 bloques de una historia acerca de David e Israel. El primero dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. Y el segundo, David trae el arca a Jerusalén. Eso es por un lado. Entonces vemos aquí una misma historia en 2 partes. Voy a leer una parte del primer bloque. Dice, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Leí 2 de Samuel 6:5. Este versículo pertenece al primer bloque o a la primera parte, cuando David intenta llevar el arca a Jerusalén. Vemos una parte de este relato. David está danzando delante de Jehová. Vamos más adelante, en el versículo 14, a leer ahora el otro bloque, la segunda parte de esta historia, donde David ya no intenta traer el arca, sino ya David trae el arca. Verso 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Muy bien. Estos 2 versículos son famosos en nuestra himnología cristiana. De hecho, hay muchos cantos que compositores cristianos han tomado esta historia como referencia para componer, como por ejemplo aquel que dice, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. ¿Lo ha escuchado usted? O aquel que dice, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Bueno, ¿de dónde creen ustedes que los compositores de estos cantos? Y hay más. De hecho, el más famoso de todos es aquel que dice, remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Yo sé que usted lo ha escuchado y hasta sé que lo ha cantado. Pero todos esos cantos y muchos más que han surgido, pues esta es su base bíblica y me parece bien. Pero los cantos nos muestran una parte de la historia que podemos
ir descubriendo, ir leyendo en este pasaje. De hecho, hay otras 2 escrituras que más adelante vamos a revisar para complementar esta meditación. Pero considero de que más la historia, el texto bíblico, más que mostrarnos el regocijo de David y destacar la danza de David, el texto bíblico quiere llevarnos a algo más profundo que una expresión de alabanza. Amados hermanos, no quiero tampoco desvalorizar la expresión de alabanza al Señor. No, en ningún momento. Sino que profundicemos más en esta historia y saquemos una enseñanza para nuestras vidas. Y voy a pedirle entonces que usted pueda ir conmigo. Como ya entendió que esta historia se divide en 2 partes, ahora voy a procederle a contarle la historia parafraseadamente. Después vamos a ir a revisar el texto bíblico en otros 2 pasajes paralelos y vamos a aprender. Acá la historia nos habla, y voy a ponerles en contexto, que David y el pueblo de Israel tuvieron que lidiar con muchos enemigos. Uno de esos enemigos fue una nación que eran los filisteos. Y en los tiempos del rey David, esa nación, ese pueblo fue el que más constantemente, no solo ese, pero fue el que más constantemente estuvo en conflicto con la nación de Israel, y David, como era el rey, tenía que lidiar con ello. En una de sus tantas batallas, porque tuvieron muchas batallas, Israel pierde la guerra, y había algo que se llamaba el botín de guerra. Este concepto ilustra que aquel pueblo que ganaba una batalla tenía derecho de quedarse con los bienes del pueblo que perdió las batallas. En ese sentido, cuando Israel pierde una batalla contra los filisteos, uno de los botines de guerra para los filisteos fue algo sagrado para Israel: el arca del pacto. Esa arca que el Señor la había instituido en el desierto, ¿se recuerdan? Como una señal de que Dios estaba con ellos. Y para el judío, el israelita, eso simbolizaba la presencia de Dios. Y resulta ser que los filisteos la toman como parte de su derecho de guerra, de haber ganado la guerra, y se la llevan a su ciudad. Allí sucede algo, que como estos filisteos eran idólatras a dioses paganos, quisieron hacer esa mezcla, y Dios se manifestó a través de un juicio sobre esa nación. De tal manera que estos hombres fueron tan sensatos, hablo de los filisteos, que dijeron: no queremos esta arca aquí con nosotros porque nos está maldiciendo. Entonces sáquenla. Y se la llevaron, pero no se la devolvieron a Israel, sino la fueron a dejar a un personaje. Y aquí empieza nuestra historia. David se entera que había el arca ya no estaba en posesión de los filisteos, sino estaba en posesión de Abinadab, que era un israelita. Y entonces dijo: bueno, David siendo rey, ahora centrémonos en David, si ya no tienen los filisteos el arca, es momento de traer el arca a Jerusalén. Y entonces voy a utilizar ciertas palabras que las tomo no porque aparezcan en el texto bíblico, sino las asumo por las reacciones que está teniendo David. David, emocionado, entusiasmado, motivado,
por el hecho de tener otra vez en Jerusalén el arca del testimonio, el arca del pacto, decide entonces ir a traer y hacer un desfile de celebración, con música, con danza. Y entonces, aquí hago una pausa, porque en esa primera ocasión que intenta, y ahora va a entender usted por qué David intentó llevar, hubo una situación, ya lo vamos a revisar, que provocó la ira de Dios, ¿sí? David venía danzando con Israel y cantando, y de repente sucede este incidente que desata la ira de Dios en ese desfile y provoca una situación muy incómoda. Acto seguido, David dice que el arca se quede aquí por donde vamos, y fue a parar a la casa de Obed-Edom. Y David regresa turbado, regresa pues triste por todo lo que había pasado. 3 meses después, David escucha que la casa de Obed-Edom ha sido bendecida. Y entonces dice, es el momento propicio de que haya una situación acá de el retorno del arca. Y entonces vuelve a hacer un segundo desfile, que es la segunda ocasión que Samuel nos describe que David danzaba con el pueblo de Israel. Ahora, si regresamos al texto bíblico de 2 Samuel, en el verso 5 nos habla, fíjese, quiero que notemos dos diferencias entre la primera danza de David y la segunda danza de David. La primera danza está en el versículo número 5. David y toda la casa danzaban delante de Jehová, con toda la casa de instrumentos de madera, y de ahí los instrumentos. Ahora vamos al verso 14 y dice, esa es la segunda danza. 3 meses después, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con efod de lino. La primera diferencia que usted y yo podemos notar es que en la primera danza, David no estaba propicio para el evento, a diferencia de la segunda danza. ¿Ya? En la segunda danza, el escritor nos da un detalle y nos dice que David iba vestido de lino fino. No nos lo dice en la primera danza. Otro detalle es que en la segunda danza, David está danzando con toda su fuerza. Eso implica que la danza segunda es de mayor intensidad que la primera. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es cómo termina la danza. La danza termina en el primer desfile, o en la primera ocasión. Déjeme ver, verso 8. Y se entristeció David, dice. La primera danza termina con tristeza. Verso 9. Y temiendo David, termina con temor, note. ¿Ya? Entonces, tristeza y temor, la primera danza es el resultado. La segunda danza, veamos cómo termina el suceso de la segunda danza. Dice, verso 18, David, cuando terminó de ofrecer holocaustos y ofrenda de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ya? Y verso 20 dice, y David regresó para bendecir su casa. Entonces, ¿cómo termina la segunda danza? La segunda danza termina con bendición. La primera danza termina con tristeza y con temor, con miedo. La segunda danza
con bendición. Entonces, claramente vemos dos escenarios distintos y la pregunta que surge acá es, ¿por qué se dio lo primero y por qué se dio lo segundo? Muy bien. Yo me detengo acá porque tengo que decirle que traigo un mensaje de Dios para nuestra audiencia. Y el mensaje es simple. El mensaje es cómo algo bueno sin la instrucción correcta de Dios puede terminar en algo negativo. Repito el mensaje, cómo algo bueno sin la instrucción correcta de Dios puede terminar en algo negativo. Y hermano, eso lo podemos hoy confrontar en nuestra actualidad. Porque usted, yo, los hermanos en Cristo, la iglesia de Cristo, constantemente estamos siendo motivados por hacer para Dios muchas cosas. Tenemos buenas intenciones, tenemos deseos buenos, pero esas buenas intenciones, esos deseos buenos, sin que vayan canalizados con la instrucción de Dios, no van a resultar en cosas positivas, sino en cosas negativas. Y esto es lo que estoy presentándoles en este escenario de la historia de David y sus danzas. Ya usted va a entender más profundamente. Es decir, no es suficiente con querer hacer las cosas para Dios. No es suficiente tener una motivación, un deseo. Si uno quiere agradar a Dios, va a tener que hacerlo de la manera que Él pide que nosotros lo hagamos. Y esa fue la diferencia entre el primer evento y el segundo evento. Que en el primer evento David fue un tanto impulsivo. David fue muy impetuoso. David se emocionó tanto que se olvidó de la instrucción de Dios. Ya en el segundo evento, David canaliza su deseo, su ímpetu, su fuerza, su emoción con la instrucción de Dios. Entonces, se lo voy a comprobar volviendo otra vez al texto bíblico, y aquí vamos a echar mano de un pasaje paralelo, que encontramos esta misma historia en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 13. Y aquí vamos a ir leyendo textualmente para ir entendiendo. Dice el verso 5, capítulo 13 del primer libro de las Crónicas. David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Aquí me detengo porque estoy leyéndoles del primer intento y de la primera danza de David. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Jehová con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios.
Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a Obed-edom geteo, y el arca de Dios estuvo ahí con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Ok, aquí ya tenemos el panorama textual de esta historia y del primer desfile o la primera danza que ofreció David. Note, querido hermano, que al arrancar la historia, la narración es muy general. No hay cosas específicas que detallen cómo iba David, cómo iba el pueblo. Y cuando lleguemos a la segunda parte, usted va a entender por qué estoy dando ese detalle. Lo cierto está que el detalle aquí a destacar son 2 cosas. Número 1, que el arca de Dios la pusieron en una carreta, en un carro nuevo. Cosa que estaba totalmente opuesta y lejana a la instrucción bíblica. Ya lo vamos a entender, pero Dios había declarado en Levítico y en Números que los únicos que podían portar el arca en sus hombros eran los sacerdotes. En este caso, aquí hay una situación que se obvió. Dije, vamos a trasladar que se vayan con las carretas. Y las carretas eran conducidas por bueyes. Jamás el Señor puso animales a trasladar, a movilizar, sino puso a los sacerdotes. David lo vio. ¿Y por qué lo vio? Y aquí viene nuestra deducción. Había mucha motivación, mucho impulso, mucho deseo, pero nunca se detuvo a consultarle a Dios o a consultarle a sus consejeros, a su sacerdote, si eso era correcto, hacerlo, ¿no? Luego viene un segundo punto, que quienes dirigían el arca o la carreta era Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Esta familia de Abinadab era una familia que era israelita, pero no tenía en esencia una identidad en ninguna de las tribus. Algunos estudiosos dicen y lo relacionan con Leví, pero no es nada comprobado. Y esto es otro detalle, porque nadie más que los levitas podían estar al servicio de las cosas sagradas. Y aquí vemos que quienes dirigen este carro nuevo son personajes desconocidos. Viene otro tercer detalle, y es que cuando iban en su desfile y en su celebración, la carreta con los bueyes tropiezan, y eso provoca que el arca iba a caer al suelo. Y Usa, para que no caiga el arca, toca el arca, y eso dice el verso 10 que provocó la ira de Dios y murió. Y ahí se detuvo el desfile. Y ya lo que hemos hablado de la reacción de David en 2 Samuel, se turbó,
temió, tuvo miedo, y entonces así terminó la primera danza, con tristeza, con turbación y con miedo. La pregunta es, ¿por qué? Porque todo lo que David estaba haciendo era bueno, pero era mal dirigido. Y entonces eso nos tiene que reflexionar si todo lo que estamos haciendo, que no dudo que sea bueno, en el culto cristiano, puede ser bueno, pero si tiene sustento bíblico para hacerlo. Mire, aquí hay el eje central de la verdadera y genuina adoración. Es una verdad. Yo adoro no para que yo me sienta bien. Yo adoro para que a Dios le agrade. Imagínese usted. A veces somos como aquel hombre que le dice a su esposa y a sus hijos: familia, prepárense, porque hoy vamos a salir a pasear. Gritan, ¿verdad? Contentos. Pónganse deportivos. Vamos a disfrutar de un buen día. Y entonces se pueden ustedes con aquel entusiasmo. Y aquella familia sale, y a donde los lleva aquel varón, jefe de familia, ¿sabe dónde fue? A un estadio de fútbol, a ver un partido de fútbol. La idea de aquel jefe de casa era buena, salir, convivir en familia, pero hubo algo que él lo vio, que esa salida solo le agradó a él, no le agradó a su familia. Y así somos con Dios. Le adoramos, le alabamos, le honramos, pensando más en lo que a nosotros nos gusta y no en lo que a Él le gusta y le agrada. ¿Ya? Y entonces eso es lo que vemos aquí en este primer desfile de David. Un David con un deseo profundo, bueno, pero un David que se dejó guiar más por sus impulsos, por su ímpetu, no analizó y ni siquiera buscó si eso iba a agradar a Dios o no. Y entonces Dios demuestra con este incidente, que no fue culpa de Dios, por supuesto, sino es el resultado de que todo lo que empieza mal termina mal, manifestando el desagrado de Dios. Es decir, todo ese desfile, toda esa danza, todo ese cántico, toda esa alabanza estaba lejos de ser agradable al Señor. Entonces yo pregunto, ¿no nos estará pasando lo mismo a nosotros esto? Que estamos adorando, cantando, danzando, pero nuestra alabanza no es agradable al Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero analizar. Y después hacer los cambios oportunos. Y veamos entonces el análisis de la segunda danza de David. Y quiero que me acompañe ahí mismo en el primer libro de las Crónicas, capítulo 15, porque ahí nos describe lo que sucede en la segunda danza. Bueno, como nos lo relata Samuel, 3 meses después viene este segundo desfile. Escuche, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Paremos acá. ¿Nota usted la diferencia del primer desfile y del este? Ya aquí ya no es un ímpetu de David, un deseo, una emoción. Aquí ya es
un entendimiento. Vamos a hacer las cosas como Dios le agrada. Sigamos. Dice, verso 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos 120, de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elizafán, Semaías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112. Y llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Simaías, Eliel y Abinadab, y les dijo, vosotros que sois principales padres de familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová del Dios de Israel al lugar que les he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así, los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová al Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Detengámonos aquí. Creo que la palabra es clara, ¿no? Aquí David está reconociendo de que lo que menos hizo en el primer desfile fue santificarse y preparar, planificar, conducir bien el acto de adoración al Señor. Y lo hizo más para quedar él bien consigo mismo, agradarse a sí mismo y no agradar a Dios. Y en este segundo desfile ya se hace como se debe de hacer. Sigamos. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Hernán, hijo de Joel, y a sus hermanos Asaf, hijo de Beraquías, y de los hijos de Merari, y de los hermanos Etán, hijos de Cusaías, y con ellos sus hermanos del segundo orden, Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, Elifelehu, Mignías, Obededom y Jehiel los porteros. Así, Hernán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce, y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uri, Eliab, Maasías y Benaía, con salterios sobre Alamot, Matatías, Elifelehu, Mignías, Obededom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello. Beraquías y Elcán eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natael, Amasaí, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban trompetas delante del arca del Dios. Obededón y Jeía eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto a la casa de Obededom con alegría, y ayudando a Dios, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y aquí viene, y David iba vestido de lino fino. También los levitas que llevaban el arca, asimismo los cantores. Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta y címbalos y son de salterios y arpas. Amén. Dejémoslo aquí.
Entonces, ¿nota usted todo este protocolo bien detallado? Había una identidad, quién iba cantando, tocando, quién iba cargando, un orden, santidad. Todo eso es la suma de lo que agrada a Dios. Y quiero, mi amado hermano, en el nombre de Jesús, que usted reflexione en ese aspecto. Ya no es tiempo de estar adorando a nuestra manera, alabando al Señor porque me gusta esto hacerlo, me encanta. No, sino considerar si esto que yo estoy haciendo es agradable al Señor. Y entonces David, como rey, tuvo que sentarse al análisis con sus sacerdotes y ver en qué fallamos, y entonces usted ya ve este segundo desfile, todo ese detalle que se dio. Yo quiero terminar esta meditación regresando al segundo libro de Samuel donde empezamos. Y quiero leer el final de la historia. Ya se lo he mencionado a usted. Dice el versículo 17. Dice el versículo 17, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Regresó David luego para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado he quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubrió hoy sin decoro en un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de él, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta última parte quiero destacar dos cosas. La primera, cuando las cosas se hacen como Dios quiere y como Dios le agrada, lo único que vamos a esperar y a ver es bendición. Es fácil, hermanos. ¿Quiere usted bendición? Agrade a Dios. ¿Queremos bendición en nuestras congregaciones? Agrademos a Dios. Regresemos al texto bíblico como lo hizo David, analizando, ¿es esto lo que a ti te agrada? ¿O es lo que a nosotros nos gusta? Y entonces viene la reforma, viene el cambio, y entonces viene la bendición de parte de Dios. Ahora bien, hay una parte aquí donde la esposa de David, llamada Mical, menosprecia a David a causa de la forma como él adoró al Señor. Y aquí pues está de más decir el final de esta mujer que menospreció lo que le agradó a Dios. Y eso es la segunda cosa que quiero destacar. Hermano, nunca juzgue lo que agrada a Dios, porque aquellos que juzgan se vuelven infructuosos, es decir, no hay fruto en ellos. David tenía claro su enfoque, que su adoración, su alabanza no iba a girar en torno ni a otras personas ni a él mismo, sino David entendió que su adoración debería de ser por agradar a Dios. Yo he entendido en la vida que agradar a Dios va a implicar
exponerme a los demás. Es decir, que las personas o los demás no sea yo agradable. Pero también he aprendido que exponerme a agradar a Dios implica yo mismo no agradarme. Y eso es lo que David está diciendo. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Es decir, cuando usted se expone a Dios para honrarle y agradarle, seguramente va a haber una que otra persona que lo menosprecie. Seguramente usted mismo va a tener que renunciar a pensamientos, a emociones y a sentimientos por agradar a Dios. Cuando David expresa, y aún me haré más vil que esta vez, no está hablando que danzar, que alabar al Señor es una vileza, no, eso es una honra. La calificación de vil no es en relación a lo que David está haciendo para Dios. La frase implica que para Mical era una vileza. Hermanos, adorar a Dios es todo un privilegio, todo es una honra, pero para otros no. Y David estaba dispuesto, en otras palabras, no quedar bien ni con alguien ni consigo mismo, sino quedar bien con Dios. Ojalá que esta reflexión bíblica nos ayude a entender lo que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto. Yo termino con el pasaje de Pablo en el Nuevo Testamento que resume toda esta historia y esta explicación que yo le acabo de dar con esta expresión y estas preguntas. Entonces, 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Pablo le está diciendo a los hermanos, a la iglesia de Corinto, y le recuerda a la iglesia de hoy, que la adoración debe de tener un equilibrio. Debe de manifestarse la espontaneidad, la motivación, la emoción. Pero también tiene que haber un sentido de orientación, un por qué yo estoy haciendo eso. Y Pablo le llama a eso entendimiento. Que Dios nos ayude a cada día ser más agradables al Señor. Y no olvide que el mensaje central de esta enseñanza fue: usted puede tener una motivación correcta, pero si no tiene la instrucción correcta, eso que pueda estar haciendo o presentando a Dios sin la instrucción correcta, lo único que va a causar es turbación. Pero cuando hay una motivación correcta en la instrucción correcta, lo único que va a traer es bendición. Espero que esto pueda servir al análisis en su vida devocional con el Señor. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.